Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 3, verso 13 al 19, nos habla nuevamente este Evangelio fue el que se proclamó el día viernes 24 de enero del año 2020. Bueno, este Evangelio pues sigue la línea que tiene Marcos cuando hace referencia a los milagros que hace Jesús. Marcos es un evangelista que ha tenido siempre en consideración y hace especial énfasis a los milagros, los prodigios que hace Cristo Jesús, y también habla de manera insistente en los espíritus inmundos, los espíritus impuros, el demonio, etcétera, etcétera. Habla igualmente sobre los exorcismos que hace y que practicó Cristo Jesús. Bueno, entonces, siguiendo una línea de entendimiento y una línea racional para poder explicar estos textos, pues vemos cómo Cristo Jesús en este Evangelio pues llamó a 12 apóstoles. Llamó a 12 apóstoles y les dio autoridad, dice el texto, para predicar y expulsar demonios. El texto en sí dice lo siguiente: subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Entonces, vemos aquí algo que no debemos desconocer. Hoy la ciencia nos aporta datos serios sobre desequilibrios mentales, problemas psiquiátricos, psicológicos profundos, ¿no? Comportamientos extraños de las personas en virtud de deficiencias a nivel mental, y obviamente pues todo este tipo de enfermedades, ¿no? que la ciencia ya nos da el dato, esquizofrenias, etcétera, etcétera. Pues podemos entender que si hay casos donde la persona tal vez escucha voces o ve espantos o dice cosas y se expresa como una entidad de otro planeta, por decir de esta manera. Y entonces podemos entender, sí, la ciencia psiquiátrica, la ciencia psicológica nos dan esos datos de personas que tienen problemas y serios problemas mentales. Pero resulta que ya hay cosas que escapan, ¿no?, a este tipo de deficiencias mentales. Creo que no podemos desconocer por qué Marcos insiste tanto en la realidad del demonio. Fíjense que aquí en este texto podría haber obviado eso. Entonces el Señor instituyó a 12 para enviarlos a predicar y dándoles poder para predicar, ¿no? Y autorizándoles para predicar la buena noticia. Pudo haber Marcos haberse expresado de esa manera, pero ¿por qué la insistencia del demonio? Yo creo que aquí nosotros no podemos descartar una realidad maligna, una entidad maléfica que oprime al ser humano. Es simplemente hablar con un exorcista y exorcistas serios, ¿no?, que debían tener todas las diócesis. Las experiencias con estas personas que llevan años practicando exorcismos son personas, por lo general, personas muy serias, personas que dedicadas a la oración y personas que no tienen necesidad de decir mentiras, ni de protagonizar cosas, ni nada. De hecho, se sugiere que de exorcista pues lo conozca solamente el obispo, ¿no?, y de pronto algunos muy cercanos al obispo, ¿no? Pero la gente muchas veces no sabe quién es el exorcista de su diócesis. Muchas veces ni el mismo clero, ¿no?, conoce quién es el exorcista de su diócesis, porque a la iglesia no le interesa hacer aspaviento, ni hacer alarde, ni publicitar todo este tipo de cosas del demonio, las influencias, el satanismo y cosas de estas. La iglesia maneja estas cosas con mucha prudencia, precisamente porque hay casos de orden o de desorden mental
que parece ser que podría decirse que ahí se puede explicar por qué la realidad es demonio, por desajustes mentales de ciertas personas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque desconocer el testimonio y la experiencia de los exorcistas no es necedad, es necedad. Es necedad. Un psiquiatra, ¿no?, puede aportar todo el dato serio, científico, análisis neurológico de un paciente, donde puede decir, mire, esta persona sufre esquizofrenia, o esta persona sufre de este tipo de convulsiones, o esta persona sufre este malestar mental. En virtud de unos estudios, de unos análisis, ¿no?, que nos lleva a pensar y a decir, sin temor a equivocarnos, que este paciente tiene esto. Pero no hay realidad, no hay necesidad de hablar de demonios. Muy bien. Pero resulta que un exorcista también tiene una experiencia, ¿no? Una experiencia que le dice, aquí pasa algo. Por ejemplo, personas de poca instrucción académica, personas que no pasaron su 5º año de primaria y de pronto dentro de una posesión diabólica hablan en un latín perfecto o en un griego perfecto. Personas que su condición física les hace mostrarse débil y son débiles, pero en situaciones de posesión diabólica adquieren una fuerza, ¿no?, increíble. Eso como datos simplemente de experiencia que han recogido algunos exorcistas. Que un psiquiatra dé explicación de eso. Porque una persona que no tiene una vasta instrucción intelectual, que no habla ni siquiera bien su propio idioma y resulte hablando un perfecto latín o un perfecto griego? ¿Por qué? Entonces, ¿qué explicación se le puede dar a eso? Y otro tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando ciertos posesos han vomitado sustancias de color gris o verde, viscosas, y al salir de su boca ese vómito, pues se convierte ese vómito se convierte en elementos, se materializan, ¿no?, como en cuestión de puntillas, de tuercas, de llaves, de baterías, de pilas, de cadenas, de agujas. Entonces, ¿cómo explicar eso? Entonces, creo que sin empezar a publicitar la realidad del maligno, tampoco podemos negar. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente aquellos que son escépticos sobre la realidad del diablo, entonces empiezan a decir lo siguiente: no, lo que pasa es que Cristo lo que vino a anunciar fue el amor, la ternura, la paz, y entonces uno dice, sí, eso es cierto, pero también viene a anunciar y a contar que hay que expulsar demonios, que tuvo contacto con los demonios. Por ejemplo, en este pasaje de este Evangelio de Marcos, vemos cómo escogió a 12 y les dio autoridad para predicar y expulsar demonios. O sea que hay algo allí que no podemos descartar. No podemos descartar. Descartar la realidad del demonio es descartar la realidad de Cristo Jesús. Porque así como Cristo Jesús manda a predicar, ¿y qué mandó a predicar? Bueno, pues la buena nueva del reino, ¿no? Pero si dio autoridad para expulsar demonios es porque esa realidad también está. Entonces no podemos ser selectivos en el mensaje de Cristo Jesús. No, Jesucristo manda a evangelizar, escogió a 12 hombres y los mandó a predicar. Bueno, y cuando seguimos a reloj seguido, valga la redundancia, cuando dice, y le dio autoridad para expulsar demonios, entonces esa partecita, ¿qué hacemos con esa partecita? Esa no la tenemos en cuenta. Creo que analizar la Sagrada Escritura de esa manera y sesgarla de esa manera es prácticamente rasgar toda una evangelización y un aviso, ¿no?, de advertencia, ¿no?, frente a una realidad maléfica, una realidad maligna, una entidad que ha venido azotando al ser humano desde sus mismos comienzos de la historia de la humanidad. Entonces,
Creo que si la ciencia nos aporta un dato, y que debemos creer porque es un dato científico y si está realizado por científicos serios, pues hay que creer ese dato, ¿no? Sobre una anomalía mental, psiquiátrica, psicológica. Pero no podemos descartar de buenas a primeras los testimonios, ¿no? Y el análisis que también hacen los exorcistas cuando van a liberar a alguien de una posesión. No podemos descartar eso y no podemos ser tan simplistas de decir esto es fantasía, pero la ciencia sí, no. Porque es desconocer el valor, ¿no? Y el testimonio de sacerdotes serios que han venido trabajando durante años con este tipo de experiencias y que no son nada agradables. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.